Revisemos una de las últimas herramientas de LibreOffice, en este caso la base de datos. En algunos programas comerciales esta base de datos puede tener diversos nombres, por ejemplo en Microsoft se llama Access. Hay bases de datos muy complejas, muy caras también. En realidad no son las bases de datos, sino son los manejadores de base de datos. La base de datos es el conjunto de la información. Está compuesta, puede ser lo mismo de imágenes, que de video, que de texto, números, pues dependiendo de la información que se guarde ahí. Pero el manejador de base de datos es el programa que está diseñado para recuperar la información que se contiene ahí en esa base de datos a partir de consultas, ciertos tipos o códigos de programación, aplicaciones, formularios, o generar reportes para realmente sacar provecho de toda esa información que se tenga en la base de datos. Entonces no es lo mismo el manejador de base de datos que la base de datos. Aquí lo que vamos a hacer es entrar desde el asistente de inicio de LibreOffice a su herramienta de base de datos. Lo primero que hace es mandarnos a un asistente, muy similar a otros programas de base de datos. Lo primero que nos dice es, seleccione la base de datos. Esto es, ¿puedo yo ya conectarme a una base de datos existente y solamente crear una especie de interfaz desde aquí, desde mi computadora, para acceder a esos datos? O bien, puedo crear una base de datos desde cero. Eso es lo que vamos a seleccionar. Pero antes de hacerlo, simplemente podemos indicar cuáles son la base de datos incorporada que se va a utilizar. Básicamente está proponiendo dos bases, o hay dos opciones incorporadas de formatos de base de datos que maneja, que es Firebird Embed, ese es un tipo o formato de base de datos, y otro que es HSQLDB Embed, ese es otro tipo de base de datos. Notarás que en la segunda aparece SQL. SQL es un formato estándar muy empleado en la industria de base de datos. De hecho, SQL significa Standard Query Language, o sea, lenguaje estándar de consulta. Casi siempre, para no perdernos, es bueno utilizar algún tipo de base de datos que pueda de alguna manera ser llamado por otro programa, para no aislar esa información a que solamente lo que yo hice en LibreOffice puede ser leído por LibreOffice. Entonces, vamos a seleccionar la opción de HSQLDB, que es un formato estándar, mucho más estándar, y le vamos a dar clic en siguiente. Ahora lo que nos dice es que si deseamos que el asistente registre la base de datos en LibreOffice. Esto es por si queremos tener algún tipo de conectividad en la nube o de recursos adicionales en LibreOffice. No queremos registrarla, va a ser una base de datos totalmente local. ¿Sí? Dice, si después de que la base de datos ha sido salvada, ¿qué es lo que uno desea hacer? Abrir la base de datos para editarla o crear tablas usando el asistente de tablas. Esto es muy importante. Las bases de datos en realidad están hechas de tablas. Tablas y tablas y tablas, como las que se hacen en una hoja de cálculo. Por ejemplo, si vas a registrar los alumnos de una escuela y sus calificaciones, un grupo con todos los alumnos se puede considerar como una tabla. Para efectos de este clip y de esta demostración, no nos meteremos en más detalles sobre la estructura de una base de datos. Pero si supongamos la base de datos más sencilla que queremos hacer es una lista de calificaciones de alumnos, pues puede ser una simple tabla. No tenemos que meternos en más complejidades. Entonces vamos a crear tablas utilizando el asistente. Precisamente vamos a dar clic en esa opción para que al final de que haga la base de datos pueda entonces yo crear estas tablas. Le vamos a dar clic en terminar. Me pide por supuesto un nombre de la base de datos. Le vamos a poner calificaciones. Y me pregunta dónde lo voy a guardar. De entrada me está ofreciendo que lo guarde en la carpeta de documentos. Le voy a decir que lo guarde por lo pronto en el escritorio. Y después el formato de la base de datos. No me da otra opción más que base de datos ODF, que ya sabemos que su estructura es SQL, porque así la seleccionamos al inicio del asistente. Le damos clic en guardar y en este momento lo que está haciendo es crear la base de datos. Entonces, una vez que hemos dado concluir o terminar en el asistente, lo que nos aparecerá es esta interfaz de calificaciones.odb, en donde ya podemos ver, como se nota del lado izquierdo de la pantalla, las tablas, las consultas, los formatos y los reportes, que son
las 4 herramientas básicas que toda base de datos debe de tener asociada. No tenemos en este momento ningún dato, no vamos a ingresarlo, simplemente es crear la base de datos. Podríamos ya definir nombre de alumno, calificación del primer examen, etcétera, etcétera, pero no vamos a llegar a eso por algo también muy importante. Para el mejor funcionamiento de las bases de datos en LibreOffice se requiere de un elemento adicional. LibreOffice requiere de Java para poder manejar las bases de datos. Entonces, te recomiendo que si deseas hacer bases de datos en LibreOffice, primero tengas instalado Java en su versión de desarrollo, que es el JDK, y que puedas entrar al sitio de Oracle Java para que puedas descargarlo, no tiene costo, y eso hará mucho más eficiente el manejo de las bases de datos en LibreOffice.